como les decía, vamos a tocar un tema, ¿verdad? Que realmente la mayoría de las personas pues quieren evitar, ¿verdad? Vamos a ver un tema que tal vez la mayoría ignora o lo quiere ignorar. Me refiero al tema de como ya lo habíamos dicho. Pero pues no solamente vamos a ver lo que es la muerte física, ¿verdad? Sino también la muerte espiritual. Entonces, como les digo, el tema de la muerte pues no se toca mucho. Hay personas que piensan, ¿verdad? Que si uno habla sobre la muerte, pues uno la trae, ¿verdad? Toda esa gente supersticiosa que no conoce a Dios, ¿verdad? Hay algunos que conocen a Dios, pero aún andan titubeando, ¿verdad? Entonces para ellos es un tema casi prohibido, ¿verdad? Les da temor. Cuando una persona enferma dice, Dios pronto me va a llevar, ¿verdad? No pienses en eso. O sea, es un temor que, pues se puede decir natural, ¿verdad? A morir. Pero pues nosotros como cristianos, pues no debemos temer a la muerte. Ya lo dice la Biblia, ¿verdad? Para el cristiano el morir es ganancia. Pero pues siendo sinceros, aún los cristianos, como lo comentaba ahorita, en algún momento de nuestra vida pues sentimos ese temor, ¿verdad? Y tal vez pues no es el temor en sí a la muerte, es el temor al desconocimiento, a qué es lo que va a pasar justo después de morir, ¿verdad? Tal vez porque no sabemos cómo será esa transición al dejar este cuerpo, ¿verdad? Entonces, una cosa es cierta, nosotros podemos evadir el tema, ¿verdad? Podemos evitar el tema de la muerte, pero pues no podremos evitar la muerte. Hablar de muerte pues es muy importante, ¿verdad? Porque desde que nacemos empezamos a morir. Empezamos con ese proceso de envejecimiento desde el primer día que nosotros nacimos. Y, y todos vamos a morir, ¿verdad? Todo lo que nace pues muere. Según las estadísticas, ¿verdad? Dice que 95 millones de personas mueren al año y cada 3 segundos pues muere una persona. Así que imagínense al final de este mensaje toda la cantidad de personas que, que van a morir, ¿verdad? Entonces son estadísticas que a veces uno no piensa, ¿verdad? Pero en realidad sí es bastante la gente que muere a diario. Entonces vamos a ver lo que es la definición de muerte. La muerte dice que es entendida como la terminación de la vida. En el hebreo significa separación y es la separación de lo material de lo que no es material, ¿verdad? Entonces sabemos que hay varios tipos de muerte. Está la muerte natural, está la muerte por accidente, está la muerte por enfermedad, está el suicidio, el homicidio y pues también se puede considerar el nacer muerto, ¿verdad? Como una estadística, entre otras. Digo, hay varias, varios tipos de muertes. Pero pues aquí falta mencionar la muerte espiritual, que para la ciencia y para el mundo pues no es de carácter muy importante, pero para nosotros como cristianos pues debe ser la más importante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces voy a pedirle, igual que siempre, vamos a andar ahí brincando de un libro a otro, vamos a estar viendo varias citas bíblicas. Si gusta seguirme, adelante, si no, no hay ningún problema. Voy a estar haciendo referencia a las citas bíblicas solamente, para que usted, si anota, pues tenga la oportunidad de anotar y después pueda constatar que lo que le estoy diciendo pues si viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5, 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, entonces hoy vamos a hablar de los tres tipos de muerte que se mencionan en la Biblia. Tenemos la muerte física, ¿verdad? Que es cuando el alma se separa del cuerpo, ¿verdad? El alma se separa de la carne. Y pues
Esta pregunta pues es muy común, ¿verdad? ¿A dónde va el alma y a dónde va el cuerpo una vez que esto pasa? Entonces nos lo dice ahí Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Dice que el cuerpo vuelve al polvo. Recuerde que Dios al momento de crear al hombre, pues lo creó del polvo, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios, el espíritu regresa a Dios porque le pertenece a Él. Entonces ya sabemos a dónde va el cuerpo y a dónde va el espíritu. Eso pues ya no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué pasa con el alma? El alma es la que va a juicio, es la que es la que tiene que responder por todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ya sea lo bueno o sea malo, ¿verdad? Las almas que rechazan el amor de Dios están condenadas para pagar pues sus pecados eternamente en el infierno. Las almas que aceptan sus pecados y son perdonadas por Dios vivirán por siempre con Él sin que les falte nada. Dice la palabra ahí en Proverbios 8:36. Proverbios 8:36 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, aborrecer a Dios es amar a la muerte. Dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Cuando nacemos, nuestra alma tiene el, pero nosotros, mediante nuestras acciones, nuestros actos, se puede decir que defraudamos el alma, ¿verdad? Cuando pecamos, defraudamos el alma. Quiere decir que le quitamos ese derecho a ser salva. Amén, hermano. Ok, entonces ya vimos lo que es la muerte física, que es la separación del cuerpo, el alma y pues también del espíritu. Ahí hay un tema muy controversial, ¿verdad? Que si realmente son esas tres partes o solamente son dos partes, pero igual ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Más adelante lo explicaremos. Vamos a ver el, uno de los el tema principal de esta tarde, ¿verdad? Vamos a ver la muerte espiritual. Esta se refiere a la separación de nuestra alma de Dios. Entonces, cuando alguien dice que somos muertos espiritualmente, que estamos muertos espiritualmente, se refiere al número uno, cuando no conocemos a Dios, y número dos, cuando nos alejamos de Dios. Esas son las dos formas de decir que estamos muertos cuando abandonamos, morimos, unos muertos espirituales. Entonces vamos a ver cómo comenzó todo, ¿verdad? Todo tiene su principio. Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces cuando Adán pecó, él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. Adán se quedó vivo físicamente, pero murió espiritualmente. Quiere decir que se separó de Dios. Desafortunadamente esta muerte no solo se limitó a Adán como representante de la raza humana, ¿verdad? Pues llevó a toda la humanidad a ese pecado. Entonces Pablo lo aclara bien, ¿verdad? Ahí en Romanos 5:12. En Romanos capítulo 5 versículo 12 Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí se está refiriendo a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados, ¿verdad? Y ya sabes además que la paga del pecado pues es la muerte, ¿verdad? También ahí lo dice más adelante en Romanos 6:23. Entonces los pecadores deben morir porque el pecado nos separa de Dios. Cualquier separación de la fuente de vida, vaya, significa muerte para nosotros. Cuando nosotros nos separamos de Dios, pues
vamos a morir espiritualmente. Entonces, debido a esto, pues todos nacemos con una condición de muerte espiritual. A los niños recién nacidos, por muy bonitos que estén, por muy cachetoncitos, güeritos, morenitos, ellos venimos con una condición de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque todos pecamos desde y estamos muertos espiritualmente. Entonces, recuerde que el Señor vino a recuperar todo lo que se había perdido, ¿verdad? Vino a restaurar las cosas. Entonces, si nosotros nacemos muertos espiritualmente, el Señor vino a darnos vida. Y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué vino a darnos vida el Señor. Entonces, vámonos ahí a Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a estar viendo, vamos a leer primero todo el pasaje y ya después vamos a ir viendo los versículos por separado. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios de desobediencia, perdón, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, en estos 5 versículos nos describe que Jesús tuvo que venir a poner orden, ¿verdad? Dice el versículo 1 que vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En el versículo 2 dice: en los cuales en otro tiempo. Quiere decir a los que ya no andan en esas cosas. Pero si aún andamos en pecado, quiere decir que no hemos sido rescatados, ¿verdad? Dios no nos ha dado la vida y seguimos muertos y todavía andamos en pecado. Ok, ahí mismo en el versículo 2 dice: siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que los demás hacen, ¿verdad? Siguiendo la corriente a los que los demás quieren. Nosotros también queremos lo que los demás quieren, también queremos hacer las cosas que los demás hacen. Nosotros, se puede decir que anhelamos el... también dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces nosotros vivíamos de acuerdo al príncipe de la potestad. Ya sabemos que Satanás pues es el príncipe de este mundo. Entonces recuerde que Satanás tiene un plan para este mundo y estábamos viviendo de acuerdo a ese plan. Vivíamos según las normas, ¿verdad? Según las cosas que Satanás está planeando en este mundo y no solamente en contra de Dios, ¿verdad? Sino a favor de lo que Satanás está estableciendo. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, si vemos las escrituras, nos damos cuenta que todo esto Pablo pues ya lo había mencionado a los Gálatas, ¿verdad? Y Pablo pues les menciona una lista de lo que llamamos las obras de la carne. Ahí en Gálatas, no lo busques si gusta, yo aquí se lo leo. Gálatas 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, aquí Pablo hace advertencia de no hacer dichas cosas, ¿verdad? Que son contra el espíritu. Entonces, siguiendo ahí en el versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando una vida alejada de Dios, bajo la ira de Dios. Entonces, gente, ¿verdad? O hay gente que dice, pues yo no soy creyente, pero tampoco practico el pecado. Entonces, ¿cómo es que yo estoy bajo la ira de Dios? Entonces, para todo hay respuesta. Ya lo dice Juan ahí en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el asunto aquí no es practicar o no el pecado, ¿verdad? El asunto es creer o no creer en Dios. A uno no lo condenan los pecados que uno practica, sino lo que nos condena es creer o no creer en Dios, en Jesús. Porque el que no cree, pues ya ha sido condenado, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer. Entonces, si usted es una persona que realmente cree en Dios, pues entonces pues no va a practicar ninguno de los pecados que vimos ahorita, ¿verdad? Los que mencionaba Pablo a los Gálatas. Ok, entonces ya vimos la muerte física, la muerte espiritual. Ahora vamos a ver lo que es la muerte eterna, ¿verdad? O la muerte segunda. La muerte segunda se menciona en varias ocasiones en el libro del Apocalipsis. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios, quien es el dador de vida, que es cuando nosotros nos separamos de Dios. Y se le llama muerte segunda porque sigue a la muerte física. Apocalipsis 21:8. Vamos ahí Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La segunda muerte es exclusiva para los que se han rehusado a aceptar a Cristo, ¿verdad? Para los que han rechazado a Cristo. Todos aquellos que mueran en el rechazo voluntario van a enfrentar ese juicio eterno en el lago de fuego. Entonces, Juan 5:29 dice, y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, pues no es un lugar donde los creyentes en Cristo pues deben de temer, ¿verdad? Esta es una advertencia para los que no creen. Entonces, cuando una persona está muerta espiritualmente y muere físicamente sin arrepentirse, pues ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Ahí ya, como lo dice ahí en Isaías 55:6, 55 versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle tanto que esté cercano. Mientras usted pueda buscarlo, pues búsquelo, ¿verdad? Porque una vez que uno muere, pues ya no habrá tiempo para arrepentirse. Si mueres sin Cristo, pues será una muerte eterna, ¿verdad? Y lo más triste pues no es morir, lo más triste es morir sin Cristo. Eso es lo que realmente es triste. Entonces, en resumen, ya vimos que hay tres tipos de muertes, ¿verdad? La física, la espiritual, la eterna. Todos vamos a morir. La muerte física pues no la podemos evitar. La muerte espiritual
sí la podemos evitar. ¿Cómo? Pues por medio del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la muerte eterna, pues también esa la podemos evitar. ¿Cómo? Pues buscando a Dios antes de que el tiempo se nos acabe y ya no podamos buscarle. Debemos perseverar, debemos buscarlo, dice Apocalipsis 2:10. Este es uno de los textos que yo me acuerdo desde que estaba pequeño, desde mis primeros inicios en la iglesia. Ese fue el primer texto que yo me aprendí para una presentación en Navidad. Ese Apocalipsis 2:10, donde dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y cuál es esa corona? ¿Cuál es la corona que todo cristiano quiere? Pues es la salvación, ¿no? La vida eterna. A eso se refiere con la corona de la vida. Entonces debemos ser fieles hasta la muerte. Ahí nos está diciendo que sí, vamos a morir, pero siendo fieles, creyendo en el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos dé la corona de la vida. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos los tipos de muerte, ahora vamos a ver los 3 estados espirituales del hombre, ¿verdad? En Primera de Corintios nos habla de esos 3 estados. Número 1, el hombre natural. Número 2, cristiano carnal. Y número 3, el cristiano espiritual. Aquí vamos a ver nos habla por medio del espíritu, y el que no tiene el espíritu pues no tiene vida, ¿verdad? Y el que no tiene vida pues está muerto espiritualmente. Ya lo veíamos ahorita. Entonces vamos a ver lo que es el hombre natural. ¿A qué se refiere cuando la Biblia nos dice que el hombre natural es el que vive apartado de las cosas de Dios? No quiere nada con Dios. Al hombre natural todas las cosas de Dios le parecen locuras, como dice en Primera de Corintios. Y es lógico, porque si todas las cosas de Dios se revelaran pues por cualquier medio, pues todos las verían, ¿verdad? Pero Dios nos revela las cosas por medio de su espíritu, y el hombre que no tiene el espíritu de Dios pues no entenderá nada, ¿verdad? Pues no, como dice, le parecerán locuras. Entonces, por ejemplo, en una reunión, ya sea de trabajo, en algún, no sé, conferencia o algo, donde uno no entiende el tema o las cosas que se están hablando, pues uno no puede opinar, ¿verdad? Uno se queda callado. ¿Por qué? Pues porque no le interesa ese tema, ¿verdad? No le interesa nada de lo que se está hablando en esa reunión. Así el hombre natural, ¿verdad? Como no entiende las cosas de Dios, pues dice que son locuras, que es aburrido. Entonces, porque pues no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios, y esa capacidad pues ya lo dijimos, no la da el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es el cristiano carnal. Es la persona que se ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Pero es carnal porque no ha renovado su mente. Era un hombre natural y se volvió cristiano carnal, es decir, esta persona aún está pensando en las cosas de la carne, ¿verdad? En las cosas del mundo. Y pues créanme que hay muchos cristianos carnales en la iglesia, ¿verdad? Que tal vez decidieron seguir a Cristo, pero pues su mente todavía está en las cosas del mundo, ¿verdad? En las cosas de afuera. Eso se refiere con un cristiano carnal. Entonces no aprenden cosas nuevas, siguen pensando como antes. Entonces pues es cuestión de tiempo, ¿verdad? Para que estas personas pues vuelvan a lo que antes eran, para que regresen al mundo, ¿verdad? Se podría decir. El cristiano carnal recibió a Jesús, pero pues no alimentó su espíritu, ¿verdad? Porque aún, como decimos, pues
sigue sin interesarle las cosas de Dios. Entonces tampoco el cristiano carnal puede heredar las promesas de Dios. Aun y cuando recibimos a Cristo y somos coherederos de sus promesas, ¿verdad? Eh, Aquí nos va a quedar un poquito más claro eso que trato de decirles. Gálatas 4, versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces no podemos hacer uso de esa herencia aún, ¿verdad? Porque aún somos niños espiritualmente, no hemos crecido como cristianos. Entonces, pues como a los niños, ¿verdad? Por eso los compara aquí a Pablo como los niños, porque pues no nos interesa el futuro, ¿verdad? Solo nos interesa el presente, solo nos interesa estar jugando como a los... Recuerde, eso era lo que le decía Pablo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ustedes son como niños espirituales, yo no puedo hablarles en otro nivel porque aún veo que entre ustedes todavía hay enojos, envidias, celos, maldad, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere Pablo cuando le dice que son como niños espirituales y pues no puede enseñarles, pues sí, más de lo que es el evangelio porque pues no han terminado de, de pensar en las cosas del mundo, ¿verdad? Y seguir pecando, en lo que veíamos, ¿verdad? Enojos, envidias, celos. Eh, pues vemos, ¿verdad? Que les dio el beneficio de ser cristianos, pero cristianos carnales, ¿verdad? Porque aún tenían su mente en cosas de la... Entonces, vemos, ¿verdad? Que dice en Gálatas 4:1 que, que Pablo los hace, no los hace diferentes a los esclavos. ¿Por qué no los hace diferentes a los esclavos? Porque pues, los esclavos son personas a los que no les interesa prosperar, ¿verdad? No les gusta pelear, solo viven el día a día, o sea, viven sin ambiciones. Entonces, cuando usted es un cristiano carnal, pues es un cristiano semejante a un esclavo. Entonces aún tiene el pensamiento del mundo en su mente y tarde o temprano pues ese pensamiento pues lo va a vencer. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Ok? Ahora veamos el cristiano espiritual, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros pues es un proceso, ¿verdad? De toda la vida ocurre mientras estudiamos la palabra, mientras aplicamos la palabra de Dios y andamos en el espíritu, ¿verdad? Al buscar el crecimiento espiritual, pues podemos orar a Dios pidiéndole sabiduría. ¿Para qué? Pues para crecer espiritualmente. Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Lo que necesitamos para experimentar ese crecimiento espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también mediante la palabra. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que el cristiano espiritual tiene la mente de Cristo y esa es la vida que a nosotros como cristianos pues nos debe de interesar, ¿verdad? Debemos de llegar a ser cristianos espirituales. Y pues como todo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué es lo que en esos rituales? Pues vamos a ver las características, ¿verdad? Que nos muestra la palabra que debemos de tener para llegar a ser unos verdaderos cristianos espirituales. Ahí en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
hay que despojarnos de lo que uno antes era, ¿verdad? Debe haber un proceso, debe haber un verdadero cambio. Entonces esta es la primera característica de un... Debemos de despojarnos del viejo, de lo que hacíamos antes. Ahí en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces debemos de cambiar nuestra forma de pensar también. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué caracteriza a un cristiano espiritual? Que no dice, que no dice mentira, ¿verdad? Habla verdad, no hay falsedad en él. Y pues eso es lo que vive en usted. Si usted es un mentiroso, eso es falso, ¿verdad? Usted mismo se está engañando. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. O sea, un cristiano espiritual tiene dominio propio, tiene el control de su carácter. Se puede enojar, pero no peca. Y ahí mismo dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí ya esto ya no lo había mencionado el pastor, ¿verdad? Esto quiere decir que nunca debemos ir a la cama a descansar, ¿verdad? Sin antes dejar arreglado el conflicto con el prójimo. Debemos de ponernos de acuerdo, debemos de perdonar y debemos aprender a pedir perdón. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, pues debemos estar en paz con todos. Versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces todo lo que caracteriza a un cristiano espiritual, pues es todo lo que dice y todo lo que hace, ¿verdad? Aquí nos está dando un ejemplo de todo eso, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de la amargura, del enojo, de las griterías. Recuerde que nosotros somos un reflejo de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros no quitamos todas esas cosas, el enojo, la ira y todo eso, pues no somos una buena imagen de Dios para los demás. ¿Ok? Entonces, una vez que dejamos de ser el hombre natural, ¿verdad? Cuando decidimos recibir a Cristo, nos convertimos en un cristiano carnal, ahora debemos trascender, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí. No podemos estar solo sentados ahí en la iglesia, ¿verdad? Ir cada domingo sin hacer nada, sin buscar a Dios. Entonces debemos buscarle, debemos de llegar a ser un verdadero cristiano espiritual. Ya lo habíamos visto en temas anteriores. La vida de un cristiano es un proceso. Debemos de nacer, crecer y dar fruto. No podemos quedarnos en esa etapa de niños espirituales, ¿verdad? Como dice Pablo. Sabemos bien que el pecado pues conduce a la muerte, ¿verdad? Y la única manera de escapar de esa muerte pues es venir a Jesús mediante la fe, atraídos por el Espíritu Santo, ¿verdad? La fe en Cristo conduce a una vida espiritual, ¿verdad? A la vida eterna. Y el creer en Jesús pues es lo que nos va a librar de la muerte. Vamos ahí a Juan 11:25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces termina con una pregunta, ¿verdad? ¿Crees esto? Entonces esta pregunta es para nosotros, ¿verdad? Es para cada uno de nosotros. ¿Crees que Jesús es el único que te puede salvar? O sea, ¿crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que Él resucitó? ¿Realmente lo crees? Si usted quiere liberarse de la segunda muerte, ¿verdad? Pues lo que necesitamos hacer, pues arrepentirnos, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, renunciar a esa religiosidad, ¿verdad? Que muchas de las veces nos caracteriza. Debemos de renunciar a esa confianza que tenemos en los hombres, ¿verdad? O en instituciones que nos ofrecen la salvación, ¿verdad? Según ellos. Entonces debemos de creer en Dios, ¿verdad? Es la única forma de ser salvo. Y pues ya casi para terminar, ¿verdad? Como decíamos, todos nacemos condenados a la muerte eterna, pero Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de elegir y podemos cambiar esa condición y tener pues la vida eterna que Él nos promete. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Pues yo creo que todos conocemos el siguiente versículo, ¿verdad? Todo lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo y creo que hasta de memoria no lo sabemos. Lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pues creo que muy pocos hemos continuado ese mismo pasaje, ¿verdad? Muy pocos no hemos leído los siguientes versículos que nos menciona lo siguiente, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí nos está diciendo que únicamente por Él, por medio de Jesús, podemos ser salvos. Versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo la clave para tener la vida eterna, ¿verdad? Debemos de creer en el Hijo de Dios. Entonces, que este mensaje haya sido de bendición. Le digo, yo aprendí mucho de esto cuando lo estuve preparando. Creo que hay cosas que uno cree que ya lo ha hecho, cree que uno está bien con Dios y realmente pues no, se da cuenta uno de que eh, le falta mucho crecer, sigue siendo uno un niño espiritual.